noches tengan todos ustedes. Tengo el agrado de presentar a la licenciada Alma América Bárcenas Ortega, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos con sede en México, en este país. Ella es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia, licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica también, y ha cursado una maestría en Derecho. Además, ha cursado diplomados en Defensa Fiscal, en Amparo, en Derecho Procesal y Mercantil, en Programación Neurolingüística, en Derecho Público y Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Realizó estudios de posgrado en Gestión Tributaria y en Derechos Fundamentales, ambos en la Universidad Castilla en La Mancha, en España. Ha sido expositora en temas fiscales en diferentes partes de la República, en 2 ocasiones en la Universidad de Castilla en La Mancha, España. Ha realizado cursos en el extranjero, en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona, España, en la Universidad de Zaragoza, España, en el Colegio Universitario Henry Dunant en Ginebra, Suiza, en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en Mendoza, Argentina, y en la Universidad de Mendoza, Argentina. Es también articulista en revistas de circulación nacional, Defensa Fiscal, Puntos Finos, PA, Fiscalito, Canacita Transforma y otras. Actualmente también es directora de QB Asesores Fiscales, Sociedad Anónima de Capital. Con ustedes la licenciada, la maestra Alma América Bárcenas, con el tema Derechos Humanos, ¿qué son y para qué sirven? Amigos todos, realmente amigos todos. En principio quiero agradecer realmente su amable presencia, el haberse dado este espacio, estos momentos para escuchar una charla sobre los derechos humanos. También quiero agradecer a la Facultad de Agrobiología, Presidente Juárez, al haber aceptado ser el anfitrión de este evento que es organizado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Esta organización es no gubernamental, es apartidaria y sin fines de lucro. Trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en toda América Latina, buscando crear una cultura que tenga como base el respeto irrestricto por los derechos fundamentales de las personas. Les transmitiré enseguida un mensaje que nos envía desde Argentina uno de sus fundadores, el licenciado Ignacio Boulin. Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes, así nomás no sea virtualmente. Mi nombre es Ignacio Boulin, soy uno de los cofundadores del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y quería en esta breve presentación contarles un poco sobre lo que hacemos en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y también un poco cuál es nuestra estrategia de trabajo. El CLAD nació en el año 2006 en Argentina y actualmente tiene oficinas que funcionan en Paraguay, en Chile, en Guatemala y en México, con la idea de trabajar en temas de derechos humanos de una manera tal vez distinta, utilizando sobre todo la técnica del litigio estratégico. ¿Qué entendemos por litigio estratégico? Pues bien, sobre todo entendemos que son casos planteados para reformar estructuralmente algún aspecto de la sociedad o de las normas que nos rigen, que implican una violación grave a derechos humanos de manera generalizada. Un ejemplo de esto puede ser el caso de las cárceles. Usualmente las prisiones son lugares en los cuales hay violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos a un colectivo importante de personas. En este sentido, trabajamos con el CLAD casos que creemos están destinados a dejar impacto. Por ejemplo, trabajamos con Fernando Villavicencio, un periodista de Ecuador perseguido por el presidente de ese país, Rafael Correa, básicamente por señalarlo como un calumniador. Esto
Esto ha hecho que Fernando haya sido condenado a 2 años de cárcel y una multa de $150.000 por agraviar la investidura del presidente Correa, cuando en realidad lo único que hizo Fernando fue defender la libertad de expresión, trabajar como periodista opinando y sosteniendo lo que él creía correcto. Este caso tiene medidas cautelares ante la Comisión Interamericana que conseguimos, una de las medidas más trascendentes de los últimos 5 años en materia de libertad de expresión, y de esta manera entendemos que hemos subido un estándar, hemos elevado la vara en materia de protección de la libertad expresiva en toda América Latina. Otro caso interesante que estamos trabajando en este momento es el de 4 magistrados de la Suprema Corte de Honduras, destituidos en su momento por el presidente Porfirio Lobo, sin ningún tipo de garantías. Este caso es no solo paradigmático en cuanto a la injusticia de la remoción de estos jueces, sino que también está destinado a ser un caso que haga historia en cuanto a la protección necesaria de la independencia de los jueces de los supremos tribunales en toda América Latina. Finalmente, me quería despedir, pero antes de terminar, quería saludarlos en el Día de los Derechos Humanos y alentarlos a que todos los que estén interesados a colaborar con el CLAD en México se contacten con la licenciada médica a fin de poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Bien, pues básicamente lo que queríamos compartir con la participación del cofundador Ignacio Baulín, básicamente era una muestra de lo que hace el CLAD a nivel Latinoamérica, y creo que estos ejemplos son emblemáticos. La charla de hoy se titula Derechos Humanos, ¿qué son y para qué sirven? Y se ofrece precisamente el 10 de diciembre, fecha que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, razón por la cual se instituyó como Día Internacional. Pero bueno, ¿por qué hablar de derechos humanos con independencia de que hoy se conmemora precisamente los derechos humanos? Bueno, básicamente el interés radica en que como seres humanos somos titulares de esos derechos y de la efectividad de los mismos, es decir, que sean una realidad de nuestra vida cotidiana, depende en gran medida que tengamos una vida digna. La idea de vida digna se asocia a la existencia que puede llevar una persona cuando logra satisfacer sus necesidades básicas y vivir en armonía dentro de su núcleo social. Pero, ¿cómo vamos a lograr hacer nuestros los derechos humanos si no los conocemos y no sabemos cómo hacerlos efectivos para entonces acceder a esa vida digna a la que aspiramos? De ahí entonces la importancia, la trascendencia de abordar, conocer y difundir el tema. Entonces comencemos por lo básico. ¿Qué son los derechos humanos? Me gustaría compartir con ustedes, vamos a ver un fragmento de un video donde se hace esta pregunta, ¿qué son los derechos humanos?, a diversas personas en diversas partes del mundo, y vamos a ver lo que ellos respondieron. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. What's the difference? I don't even know how to give that a definition. I'm probably going to do a little bit of homework or something. Any right, I think just as a normal, human, The rights that humans have? this is a very long debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Bueno, creo que si hiciéramos este ejercicio aquí también, seguramente encontraríamos tantas respuestas como personas les preguntáramos qué son los derechos humanos.
Y bueno, básicamente quería mostrar este video porque, bueno, hace una evidencia de que a lo mejor todos hemos mencionado esa palabra, hemos hablado incluso de derechos humanos y bueno, finalmente no tenemos muy claro qué son. Bien, entonces comencemos por explicar qué son los derechos humanos. Y estos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, por el solo hecho de ser seres humanos tenemos tales derechos sin discriminación alguna. Pero, ¿cuáles son esos derechos? Hay diversos derechos humanos, pero los existentes no constituyen un listado definitivo. Este es un tema que va evolucionando y desarrollándose junto con la sociedad, por tanto no es estático, sino todo lo contrario. Solo por mencionar algunos, me referiré a los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los que están. Bueno, en principio la vida, porque si no tenemos el derecho a la vida, todos los demás derechos dejan de tener sentido. Derecho a la libertad, la igualdad, la dignidad y la seguridad. El derecho a la no esclavitud. El derecho a la no tortura, a los tratos crueles o degradantes. El respeto a los derechos en cualquier lugar. Igualdad ante la ley. Ningún detenido ni encarcelado sin motivo. El acusado de delito tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Presunción de inocencia. A la vida privada. A libre tránsito dentro del país y fuera de él. Asilo cuando se es perseguido injustamente. Derecho a nacionalidad y a cambiarla si esto fuera necesario. A contraer matrimonio y formar una familia. Al derecho de propiedad. La libertad de pensamiento y de religión. La libertad de información y expresión. Reunirse en grupo y a libre asociación. A participar en el gobierno de nuestro país. El acceso a la seguridad social. Derecho al trabajo y recibir un salario. Disfrutar el tiempo libre y poder descansar. Salud y bienestar. A educación gratuita, por lo menos en el nivel básico. A realizar y participar en actividades culturales. A los derechos humanos en general les son aplicables ciertos principios que son los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que significa que los derechos humanos no se pueden restringir, dividir o cumplir en partes. Es decir, deben respetarse en forma total e integral. Vamos a poner un ejemplo, porque si no, nos vamos con la parte teórica y no se capta la trascendencia de estos principios. Un ejemplo es que no se puede intentar respetar el derecho a la libertad de expresión sin a la vez respetar el derecho a la privacidad. O sea, los derechos tienen un límite y un contrapeso. No se puede respetar el derecho a educación si no se respeta el derecho a la alimentación y la salud. ¿Cómo será posible que alguien pueda educarse si antes no está sano, no ha comido? No se puede respetar el derecho a la presunción de inocencia sin respetar el derecho a un debido proceso y un juicio justo e imparcial. No se puede respetar el derecho a la vida de un nonato sin respetar a su vez el derecho a la salud y vida de la madre. Complicado, ¿verdad? Pero eso es lo que se intenta, hacer un balance entre los diferentes derechos, ponderarlos y lograr que se satisfagan de la mejor manera. Entonces, si los derechos humanos son para todos y no pueden restringirse, dividirse o cumplirse en partes, entonces no puede excluirse del goce de los mismos absolutamente a nadie. Y esto quiero ser muy incisiva, absolutamente a nadie. Inclusive a aquellas personas que se hayan señalado como criminales. Y este
este señalamiento me da pie para referirme a un reclamo muy generalizado de la sociedad respecto del ejercicio de los derechos humanos, en el sentido de que se acusa continuamente a los activistas de defender a los criminales y no así a las víctimas. Hay que decir, en defensa de esta injusta acusación, que muchas veces estos criminales han sido señalados como tales sin que haya habido un juicio previo que los declarara como tales, violentando por ese solo hecho, es decir, de señalarles como criminales sin un juicio previo, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a un debido proceso y su derecho a ser sujetos de un juicio justo e imparcial. Por otro lado, el Estado llega a dar como explicación o pretendida justificación de violación a derechos humanos el hacerlo con la supuesta intención de evitar un mal mayor, lo cual no es permisible porque es precisamente el Estado el garante natural de los derechos humanos, por lo cual cuando los infringe hay una doble violación. Por un lado, la violación directa a los derechos humanos de las personas, por lo cual se incurre en delito, pero por otra, lesiona a las instituciones al violentar su función principal, que es la de preservar un orden público, un Estado de Derecho y de lograr una convivencia pacífica y ordenada de la sociedad. Ahora bien, seguramente, y por ahí escuché algunas risitas, ¿verdad? Cuando enumeré los derechos humanos, vino a su mente el cuestionamiento sobre de qué país o de qué planeta se está hablando. ¿Nos hablan acaso de un mundo utópico, ilusorio, fantástico? Porque ciertamente los derechos humanos no son una realidad para todas las personas. Y al respecto, efectivamente, quiero decirles que estamos hablando de un mundo ideal. Es decir, un mundo al que se aspira, al que se tiene como objetivo, al que se tiene como propósito o fin último. Entonces surge la pregunta obligada, que es ¿cómo logramos o por lo menos cómo nos acercamos cada vez más a ese mundo ideal? Y en mi opinión, el principio de todo esto está en soñarlo, en imaginarlo, en proponérnoslo. Por otro lado, también surge la pregunta, ¿a quién corresponde garantizar la efectividad de los derechos humanos? En principio, como ya lo citábamos, es un deber inherente a las funciones del Estado como rector de la organización social para una convivencia pacífica y digna, pero que además se obliga a respetarlos y garantizarlos a partir de las leyes nacionales que emite y la firma de tratados, convenios y declaraciones de carácter internacional. Pero, por sobre lo anterior, también hay que decir que los derechos humanos existen con independencia de que los estados los reconozcan o no, porque son, como ya lo mencionábamos, derechos inherentes a la naturaleza humana. Sin embargo, claro que resulta muy conveniente que formalmente los estados los reconozcan y se comprometan a respetarlos a través de los instrumentos nacionales e internacionales. Sería maravilloso que los estados cumplieran voluntariamente, espontáneamente con este contenido, con este propósito. Sin embargo, no ocurre así, por lo cual se han creado sistemas nacionales e internacionales para hacerlos efectivos. Y ahí es donde están los otros corresponsables de hacerlos realidad, los propios seres humanos, la sociedad en general, tarea de la que hablaré más adelante. En este momento me voy a referir a los sistemas formales establecidos para la procuración de los derechos humanos, que son los sistemas internos o nacionales que están integrados por la legislación y los instrumentos con los que cuenta cada estado.
y por otro lado los sistemas internacionales que lo integran: el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de la OEA, el Sistema Europeo y el Sistema Africano. Estos sistemas son subsidiarios a los sistemas internos, es decir, no sustituyen los sistemas que tiene cada país, sino que se accionan en forma adicional a los propios de cada estado cuando estos resultan ineficaces. El sistema interamericano, que es el que nos corresponde, está integrado por una comisión con sede en Washington, D.C., creada en 1959. Si ustedes ven las fechas y ponen atención a este punto de las fechas, van a observar cómo estos instrumentos son realmente muy recientes. Y de una corte que inició en 1979, tiene su sede en San José de Costa Rica, y surge porque en noviembre de 1969 se celebró precisamente en dicha ciudad la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la cual se redactó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las funciones de la Comisión son de protección y promoción de los derechos humanos, ante quien se puede formular peticiones individuales para resolver casos de violaciones a los derechos humanos contenidos precisamente en la Convención ya precisada. Este órgano procura lograr soluciones amistosas. Puede también emitir recomendaciones que debe cumplir el Estado, y de considerarlo procedente puede presentar el caso ante la Corte. También puede interponer medidas cautelares en casos de extrema urgencia. Esta comisión también realiza actividades tales como visitas in loco, audiencias, informes y relatorías sobre casos o algún derecho en concreto. Un caso muy reciente en México es la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de Ayotzinapa, en la que se dictaron una serie de recomendaciones que deberá cumplir el Estado mexicano, las cuales son, entre otras, revisión de leyes, emisión de otras leyes, cambio del equipo completo de investigación del caso, nombramiento de un fiscal especial, trasladar la investigación del ASIEDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. De esto se puede corroborar que las acciones de estos órganos internacionales sí tienen una incidencia directa en la aplicación de los derechos humanos en cada estado. La Corte, por su parte, tiene una función consultiva en la que los estados pueden formular, pues como su nombre lo indica, diversas consultas relativas al tema, y también tiene una función contenciosa, litigiosa, de la que puede resultar una sentencia que, de resultar condenatoria para el Estado, puede imponer medidas de reparación que debe cumplirse precisamente por el Estado declarado culpable. El Sistema Universal de Derechos Humanos surge de la Organización de las Naciones Unidas, con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y está integrado por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos. El propósito del sistema es la de promover el respeto universal para la protección de todos los derechos humanos. Emiten recomendaciones y son responsables del examen periódico universal, así como del procedimiento 1503, que está establecido para identificar patrones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos ocurridas en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Coordinar las labores de los grupos de trabajo y los relatores especiales. Hablando de México y su sistema interno de protección de derechos humanos, es importante citar que hubo una reciente reforma constitucional en junio de 2011, volvemos a las fechas y lo reciente de todo esto,
y cambió la denominación de su capítulo primero para ahora llamarse de los derechos humanos y sus garantías. Y en particular vamos a ver qué dice una fracción del artículo primero, un párrafo del artículo primero que es maravilloso. Dice, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, está tan maravilloso que no encuentro el párrafo. Va. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Cuando en este texto se responsabiliza a todas las autoridades, incluye tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y al Judicial, así como a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Visto así, este precepto constitucional es verdaderamente un poema, pero es importante que también sea una realidad cotidiana en todas las personas. Al respecto es importante resaltar que esta reforma a la Constitución no obedeció a una ocurrencia gratuita del Estado, sino que entre otras muchas razones también fue resultado de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Padilla Pacheco contra México. Y que en resumen, les voy a contar de qué se trató este caso, fue la desaparición forzada en 1974 de un destacado líder social y presidente municipal de Atoyac de Álvarez en Guerrero, quien hasta la fecha sigue sin conocerse su paradero. La familia realizó las denuncias y procedimientos internos sin obtener justicia, por lo cual se presentó en 2001 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió recomendaciones que el Estado mexicano no cumplió. Y por tanto, el caso fue presentado ante la Corte Interamericana, quien en 2009 emitió la sentencia condenando a México, en donde, entre otros aspectos, se ordenó realizar cambios estructurales de gran importancia en la vida del país. Me gusta citar este ejemplo porque otra vez vemos cómo estos instrumentos, estos mecanismos y todas estas disposiciones sí tienen una incidencia y cambios concretos en los estados, en cada uno de los estados. Como ya hemos señalado, si bien el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos humanos, esto no sucede así en forma natural, por lo cual, si estamos realmente interesados en que estos dejen de ser una ilusión, una utopía o un poema, necesitamos los seres humanos en lo particular y la sociedad en conjunto realizar las acciones necesarias para que sean precisamente una realidad. Y es aquí donde yo quiero conectar los derechos humanos con cada uno de nosotros. Quizá algunos de ustedes estén pensando si para ello deben convertirse en defensores de derechos humanos, en formar parte de una organización civil, en hacer donativos a estas causas o alguna otra actividad similar. Y por supuesto que pueden hacer todas estas actividades o algunas de ellas. Sin embargo, no es la única manera a través de la que podemos influir a que los derechos humanos sean una realidad. Si lo enfocamos desde una perspectiva muy personal en cómo beneficiarse de los derechos humanos, lo primero es que se tiene que saber que existen, que ustedes son los titulares de los mismos
es decir, que son suyos para su beneficio personal y de la sociedad, y que si estos no son respetados, hay mecanismos para hacerlos efectivos. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, se puede contribuir de muy diversas maneras a que las demás personas también los disfruten. Si quieren, hasta lograrlo no por un interés personal, sino porque en la medida en que otros gocen de estos derechos humanos, nos vamos a ver indirectamente beneficiados. Les explico. Si todas las personas tuvieran acceso a trabajo, salud, educación, seguridad social, es decir, tienen acceso a una vida digna, indefectiblemente que habrá mayor seguridad. Se podrá transitar en el país y en el extranjero, se respetarán los bienes en propiedad, etc. Un factor que preocupa a la sociedad contemporánea es el tiempo. Y resulta una limitante para todo aquello que tenemos ganas de hacer. Y nuevamente quizá está asaltando a su mente la pregunta de ¿y a qué hora puedo procurar el establecimiento de los derechos humanos? Bien, pues no es necesario dar tiempo adicional a esta actividad. Lo podemos hacer desde nuestra habitual vida diaria, actividades de trabajo o inclusive desde nuestros hobbies. Por ejemplo, con la actitud. La actitud que adoptemos frente a las personas, tratándolas dignamente, con independencia de su raza, color, condición social, preferencia sexual o religión, o cualquier otro motivo que pueda dar lugar a una discriminación, respetando las normas legales, respetando la propiedad ajena, participando en la actividad política, ejerciendo el derecho al voto y a ser votado. En el seno familiar, respetando a nuestra pareja e hijos sin violencia física o psicológica o de cualquier otra índole, dando buen ejemplo de vida. Esa es una buena manera de promover los derechos humanos. Si se es empresario, promover los derechos humanos a través de realizar su actividad respetando los mismos, para lo cual, entre otras cosas, pueden hacer procesos que sean sustentables económicamente, que su personal trabaje en condiciones dignas, con seguridad social y pagos de salarios razonables, lo que se ha denominado internacionalmente como comercio justo. Hacerlo nuevamente no solo por el interés y beneficio que en sí mismo puede dar el promover los derechos humanos, sino como hasta un elemento que impulsa sus ventas y expande sus mercados, porque el consumidor está exigiendo y prefiriendo bienes y servicios de empresas que están trabajando comprometidas socialmente. En poco tiempo, las certificaciones en derechos humanos serán indispensables para poder vender a las cadenas de tiendas. Les recomiendo a los empresarios la lectura del libro La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Está editado por la ONU y creo que puede ser muy valioso para tomar algunas ideas. Desde nuestra actividad profesional, por ejemplo, si se es arquitecto, podemos construir inmuebles sustentables ecológicamente, diseñando espacios que sean funcionales también para quienes tienen capacidades diferentes. Si se es cantante, componiendo o interpretando canciones de protesta. Si se es actor o director, haciendo obras de teatro cuya temática promueva los derechos humanos o haga evidencia de violaciones de estos. En fin, hay un sinnúmero de actividades que pueden desarrollarse con la creatividad que cada uno le imprima. Pensando en esta charla, comencé a buscar ejemplos de este tipo de actividades y quedé realmente gratamente sorprendida del gran activismo que hay en derechos humanos. Y bueno, solo por citar algunos, recordemos la película mexicana Presunto Culpable, que hace evidencia de la violación de los derechos humanos relativos a la presunción de inocencia, debido proceso, legalidad
ningún detenido o encarcelado injustamente, juicio justo e imparcial, entre otros. ¿Quién no tiene presentes canciones como Imagina, Yo pisaré las calles nuevamente, Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía, Mujer contra mujer, etc.? Si se quiere tener una incidencia más activa, puede ser a través de una ONG que promueva la protección de cualquier derecho humano, quizá aquel con el que nos sintamos más identificados. Les compartiré ahora una entrevista que se hizo a Maima, una luchadora social del Sahara Occidental que tuve oportunidad de conocer en Suiza, quien nos contará su experiencia como defensora de los derechos humanos y está participando desde un órgano en la ONU. Maima, primero muchísimas gracias por tomar este tiempo para una breve entrevista con el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, sede en México, que estamos realizando esta actividad de difundir los derechos humanos con motivo de precisamente el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Es un gusto que estar conversando contigo. Quiero compartir con quienes nos escuchan que tú eres representante del Frente Polisario en Suiza como parte integrante de los órganos de la ONU que ayudan a aliviar ciertos temas en derechos humanos. En particular, tu labor es con los refugiados del Sahara Occidental. Mil gracias por tomar nuestra llamada, nuestra entrevista. Platícanos, Maima, primero la problemática y qué acciones realizan ustedes en favor de los refugiados. Primeramente te agradezco inmensamente que me hayas invitado a este honor de poder platicar con los amigos latinoamericanos. Nosotros nos consideramos latinoamericanos también, aunque estemos en África. Somos el único país árabe y musulmán de habla hispana y para nosotros hablar español es una reivindicación política. Este es en primer lugar. El Sahara Occidental es un territorio no autónomo reconocido por las Naciones Unidas, decir que es un territorio que su gente todavía no ha decidido qué es lo que quiere con su territorio. En el año 75 éramos la provincia número 53 de España, teníamos nuestros carnet de identidad españoles, estudiábamos español, nuestras familias tenían su vida normal como una provincia de España. Pero en aquellos años, no sé si os acordáis, la ONU llamó a que todos los países colonizados que tuvieran la oportunidad de independizarse. España no escuchó este llamado de las Naciones Unidas y lo que hizo fue repartir nuestro territorio en dos. Una parte se la dio a Marruecos y otra parte se la dio a Mauritania. Y ellos, es decir, España, quedaría beneficiándose de los recursos naturales del Sahara Occidental. Este acuerdo, que es ilegal y que ha sido denunciado por las Naciones Unidas, se llama el Acuerdo Tripartito, que ocurrió exactamente el 14 de noviembre de 75. A raíz de esto, pues nos vimos nosotros los saharauis abandonados por España, que era la provincia administrativa de nuestro territorio. Nos encontramos invadidos en un solo día por el norte, por Marruecos, mediante una marcha verde que Marruecos hizo, que son 360.000 civiles marchando hacia nuestro territorio, acompañados por 25.000 soldados que hicieron genocidio a su paso. Y por el sur nos encontramos con la invasión de Mauritania. En aquel tiempo nosotros éramos muy débiles y apenas habíamos creado un movimiento que se llama Movimiento de Liberación del Sahara Occidental, que es el Frente Polisario, que exactamente su abreviatura es Frente Popular para la Liberación de Sagia, El Hamra y Río de Oro, que son las dos provincias del Sahara Occidental. Okay. Y entonces es ahí donde hemos creado ese movimiento de lucha por la independencia del Sahara Occidental desde entonces hasta la actualidad. Nos vimos abandonados y frustrados y hemos emprendido una guerra de 16 años y nuestra gente, a raíz de esta ocupación, se encuentra exiliada en Argelia en unos campamentos de refugiados. Somos 165.000 refugiados, entre ellos mi familia,
que vivimos en tiendas de campaña, dependiendo 100% de la ayuda internacional, medio olvidados en el desierto, porque el conflicto del Sáhara Occidental no es un conflicto, digamos, sangriento como el de Siria o el de Irán o el de Afganistán, que están siempre en los medios. El nuestro es mucho más silencioso, pero mucho más brutal, porque 40 años de refugiado no es nada gracioso, os lo digo. Vivir en un campo de refugiado es terrible y lo peor de todo es no tener expectativas en el futuro. Nosotros no perdemos la esperanza, nos hemos organizado en este desierto y hemos creado pues unos campamentos casi modelo. Mi trabajo, que hago yo aquí en la ONU, soy la representante del Frente Polisario y mi trabajo consiste en hacer gestiones con las diferentes agencias de las Naciones Unidas. Mayma, buenas tardes nuevamente. Se nos cortó un poco la transmisión, pero nos estabas platicando acerca de tu trabajo en la ONU en favor de los refugiados. Platícanos. Mi trabajo consiste exactamente en denunciar las violaciones de los derechos humanos y visibilizar la problemática de los saharauis en todos los aspectos de las Naciones Unidas. Además de esto, traemos delegados de los territorios ocupados, de la diáspora, de los campamentos de refugiados, para que digan aquí sus testimonios de las diferentes violaciones de los derechos humanos. Hacemos también una serie de actividades aquí en Ginebra, entre ellas paneles, side events, hacemos muchos seminarios, muchas reuniones, intentando visibilizar la problemática de los derechos humanos. Esto nos ha ayudado muchísimo a bajar el nivel de las violaciones de los derechos humanos por parte del ocupante, ya que estos países que ejercen ese derecho, esas violaciones de los derechos humanos, tienen mucho miedo por su imagen. Por lo tanto, cuando la información llega aquí a las Naciones Unidas, automáticamente las Naciones Unidas toma riendas del asunto y empieza a hacer presión al Estado para que mejore la situación de los derechos humanos. Y como aquí es como una especie de vitrina, esto tiene que tener la bonita cara. Y todos hacen lo mejor para que esas violaciones no lleguen a los oídos de las Naciones Unidas. Pues hemos, gracias a Dios, desde el 75 hasta ahora, han disminuido drásticamente, yo podría decir hasta un 90%, las violaciones de los derechos humanos. Antes, la gente que estaba hacía como así, los asesinatos se hacían como si fuera nada, como si fuera tomar un vaso de agua. La gente era enterrada viva y nadie preguntaba nada. Pero nosotros hemos, gracias a esta guerra que llevamos, yo la llamo guerra, aunque estemos en Ginebra, de denuncias y de no tirar la toalla, pues hemos logrado parar, en cierta manera, esas graves violaciones de los derechos humanos. Y en otro sentido, yo quisiera aconsejarle a los amigos mexicanos que están en esta lucha de la defensa de los derechos humanos que no tengan miedo, que sigan denunciando, que aprovechen todos los mecanismos de las Naciones Unidas para hacer llegar a oídos de las Naciones Unidas las violaciones de derechos humanos que existen y que los países tienen mucho miedo de lo que dice la ONU, tienen mucho miedo por su imagen, y yo pienso que de esta manera vamos a lograr una drástica bajada de violaciones de los derechos humanos. De verdad, Mayma, reconocer, es sentirnos orgullosos de esa labor impresionante, porque sé que no es tan sencillo, ¿verdad? Es toda una labor política, una labor de estrategias que combinan tanto aspectos jurídicos como aspectos de activismo para lograr estos cambios en favor de estos refugiados, de estas personas. Y bueno, te deseamos mucho éxito en tu labor, de verdad nos sentimos orgullosos de ti y de todo tu equipo, y ojalá que siga mejorando la situación de los refugiados y pronto se resuelva su situación en forma definitiva y puedan gozar de esa vida digna a la que todos aspiramos. Un abrazo, Mayma, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bien, yo quería que lo escucharan, porque yo les decía, si los derechos humanos no los sientes, no se puede hacer nada para hacerlos una realidad, ¿no? Y escuchar que han bajado 90% el nivel de índice de violación de derechos humanos. Ella habla de
asesinatos, violaciones, gente enterrada viva, están en el desierto a 55 grados, no tienen actividad porque no permite el desierto que tengan ninguna actividad. Tienen en esto tantos años y bueno, esta labor que está haciendo esta mujer es para tratar de aliviar todas estas situaciones. Entonces se ocupan estos luchadores sociales. Y bueno, quiero cerrar esta charla reiterando que desde mi perspectiva, como personas y sociedad civil, tenemos una gran responsabilidad en que los derechos humanos sean una realidad, que sean una vida, que sean la vida cotidiana de las personas y no esa utopía a la que nos referíamos. Y yo espero realmente que a través de compartir estas breves referencias a los derechos humanos, más que haberlos acercado a qué son, a cuáles son, mi interés era lograr tocar sus corazones y sus conciencias para que de la manera que sea se sumen a este reto. Y con este motivo les invito, ya como cierre final de mi intervención, a que escuchemos juntos una canción de León Gieco que se llama Solo le pido a Dios. Muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios fuerte que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Fuerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Muchas gracias.